Seguimos con la unidad de termodinámica y vamos a estar hablando de la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs, que también se le conoce como la energía libre y se utiliza la G para representar la energía libre, es la cantidad máxima que tiene un sistema, la cantidad máxima de energía que tiene un sistema disponible para poder hacer trabajo sobre los alrededores. ¿Okay? Así que esta energía libre está en función de lo que es la combinación de la entalpía y entropía del sistema, y ahí lo vemos representado en la ecuación que tenemos ahí abajo. Básicamente, entonces, el cambio en la energía libre de Gibbs de un sistema es una medida de espontaneidad del proceso y la energía útil que tiene disponible ese proceso. ¿Okay? Y con el signo del delta G nosotros podemos decir si un proceso es espontáneo o no, o inclusive si está en equilibrio. Si el signo del delta G es negativo, se dice que ese proceso es espontáneo. Si es positivo, se dice que es no espontáneo. Y si es igual a 0, el proceso está en equilibrio. El delta G de un sistema puede ser calculado de dos diferentes formas. La primera es delta G del sistema es igual a delta H menos T delta S. Delta G es igual a delta H menos T delta S, donde el delta H corresponde al cambio en entalpía, la T corresponde a la temperatura y delta S a el cambio en entropía. La temperatura es bien importante que esté en Kelvin y también es importante que cuando ustedes vayan a utilizar esta ecuación, tanto el delta H como el delta S estén en las mismas unidades de energía. ¿Por qué? Porque normalmente delta H está en kilojulios y delta S está en julios sobre Kelvin, por lo tanto, usted no los podría restar si están en unidades diferentes. Por lo tanto, es bien importante que recuerde convertirlo a las mismas unidades para que los pueda restar en esta ecuación. Normalmente delta G se expresa en kilojulios, así que sería mejor que convierta el delta S a kilojulios para que entonces haga el proceso matemático. En términos de, ¿verdad? La otra ecuación, el delta G es una parecida a la que hemos visto de delta H y la entropía, donde el delta G de la reacción va a ser igual a la sumatoria de los delta G de formación de hecho de los productos menos el delta G de formación de los productos multiplicado por su coeficiente estequiométrico menos la sumatoria de los delta G de los reactivos también de formación multiplicados por sus coeficientes estequiométricos, ¿verdad? Productos menos reactivos donde debemos recordar multiplicar por el coeficiente estequiométrico. Quería mencionarles que así como el delta H de formación de elementos en sus estados estándar es 0 su delta H de formación, lo mismo va a pasar con el delta G de formación de los elementos en su estado estándar. Así que vamos a tener que el delta H y el delta G de formación de elementos en su estado estándar va a ser 0, así que se los digo por si acaso en algún ejercicio no le proveen el delta G de formación o el delta H de formación de una especie, verifique si es un elemento en su estado estándar porque probablemente es 0 ese valor. En este ejercicio lo que se pretende es que usted calcule el delta G de la reacción utilizando esos delta H de formación y las entropías estándares molares. Básicamente, usted va a hacer, para el delta H de la reacción, usted va a hacer productos menos reactivos, delta S de la reacción, productos menos reactivos, recordando multiplicar por los coeficientes estequiométricos y después sustituir en la ecuación que les mencioné. Así que básicamente vea que lo primero que usted hace es calcular el delta H de la reacción,
vea que se multiplica por cada uno de los coeficientes estequiométricos. Algo parecido va a hacerlo para el delta S, que sería, en este caso, negativo 36.8. Y luego utilice la ecuación que les había mencionado de delta G es igual a delta H menos T delta S. Vea aquí unas cuantas cosas. Primero, que la temperatura esté en Kelvin. El ejercicio le estaba diciendo 25 grados centígrados. Así que recuerde que debe sumarle 273 para tener la temperatura en Kelvin, porque en esta ecuación se necesitan en Kelvin. Y segundo, que vea que se convierte de julios a kilojulios para que entonces pueda tener ambos componentes en esa ecuación en términos de kilojulios. Se supone que les dé que el delta G es negativo 133 kilojulios. Si le preguntan, ¿esa reacción es espontánea? Usted puede decir, sí, es espontánea porque el delta G tiene un valor negativo. Este otro ejercicio es utilizando la misma reacción, pero utilizando los delta G de formación para determinar el delta G de la reacción. Vamos también a determinar el delta G de la reacción, pero utilizando la otra fórmula que les había mencionado. Así que básicamente usted sabe que es producto menos reactivo, recordando que debemos multiplicar por sus coeficientes estequiométricos. Véalo aquí que multiplican todos por su coeficiente estequiométrico y se suma todos los productos menos la suma de todos los reactivos y nos da el delta G igual a negativo 134, que es algo válido, más o menos 1 en el último lugar es válido. Y también va a ser espontáneo, obviamente, como dijimos anteriormente, por ser negativo el delta G. Nosotros podemos predecir, sabiendo el signo, si una reacción va a ser espontánea o no a todas temperaturas, a bajas temperaturas o a altas temperaturas, o no va a ser espontánea, ¿verdad? Y eso es sabiendo y comparando el signo, tanto de delta H como delta S. Recuerde que para que un proceso sea espontáneo, debe tener un delta G negativo. Ok, así que si usted tuviera un delta H negativo y un delta S positivo, cuando usted sustituye ese delta S en la expresión, ¿verdad?, de delta G, va a ver que esto va a ser negativo y por lo tanto no importa qué temperatura, y recuerde que la temperatura que utiliza aquí es en Kelvin, esa es la escala absoluta. No importa qué temperatura usted utilice, el delta G siempre le va a dar negativo. Por lo tanto, va a ser espontánea a todas temperaturas. ¿Ok? Si el delta H fuera positivo y el delta S negativo, es decir, que los signos son al revés al que había indicado anteriormente, no importa qué temperatura usted ponga ¿verdad?, en T por delta S, le va a dar positivo ese componente de la ecuación y el delta G, no importa qué temperatura usted utilice, le va a dar positiva. Por lo tanto, va a ser espontánea a cualquier temperatura, a todas las temperaturas. Ahora, si fuera positivo y positivo, que ambos signos sean iguales, la realidad es que dependiendo de la temperatura, el delta G va a tener un signo positivo o negativo. Ahora, en este caso, cuando ambos son positivos, va a ser espontáneo a altas temperaturas y no espontáneo a bajas temperaturas. ¿Y cómo usted sabe que va a ser espontáneo a altas temperaturas o a bajas temperaturas, verdad? Sustituye en la ecuación, ¿verdad? Si usted tiene que esto es positivo y esto es positivo, para que el delta G sea negativo y sea espontáneo, la temperatura tiene que ser lo suficientemente grande para que cuando usted multiplique por el delta S, le dé un número de mayor magnitud que el delta H y por lo tanto le dé negativo.
Pero si la temperatura no es lo suficientemente alta, que cuando se multiplique por el delta S le dé un valor, ¿verdad? En magnitud suficientemente alto o más alto que el delta H, le va a dar positivo. Así, y no sería espontáneo. Así que cuando ambos son positivos, va a ser espontáneo a altas temperaturas y no espontáneo a bajas temperaturas. Cuando es positivo y positivo, cuando ambos son positivos, pasa algo parecido. Pero en este caso, recuerde que, voy a borrar esto aquí, para que sea el delta G negativo, recuerde que esto es negativo, usted necesita, y recuérdese que el delta S también es negativo, que cuando ese negativo se multiplique por este negativo, me va a dar positivo. Usted lo que necesita es que la magnitud de temperatura, de hecho, que la temperatura sea lo suficientemente baja para que cuando se multiplique por el delta S sea menor en magnitud que el delta H y por lo tanto el delta G le dé negativo. Así que cuando ambos son negativos, va a ser espontáneo a bajas temperaturas porque entonces cuando se multiplique en magnitud va a ser menor que el delta H y por lo tanto me va a dar un delta G negativo. Pero si por el contrario fuera una temperatura ¿verdad? Relativamente alta, que cuando se multiplique por el delta S me dé en magnitud mayor que el delta H, pues me va a dar un número positivo. Así que básicamente, para que usted recuerde, y como yo me recuerdo en estos casos, mire, usted se recuerde de la escala, ¿verdad? Del eje de Y. Usted sabe que aquí está el 0, hacia abajo está el negativo y hacia arriba está el positivo. Y usted diga, ok, si ambos son negativos, ¿el negativo dónde está? Está hacia abajo. Así que va a ser espontáneo a bajas temperaturas, que es donde están los negativos en el eje de Y. Ahora, si ambos son positivos, ¿dónde está el positivo? Arriba. Por lo tanto, va a ser espontánea a altas temperaturas. Eso es cuando son signos iguales. Cuando son signos opuestos, si el delta H es negativo y el delta S es positivo, va a ser espontáneo, y si es al revés, va a ser no espontáneo a cualquier temperatura. Vamos a ver este ejemplo. En este caso me están representando una escena de un cambio de fase de agua y si nosotros, ¿verdad? Nos fijamos bien, tenemos que en el primero está en estado gaseoso y en el segundo está en estado líquido. Sabemos que es estado líquido porque no está bien organizado. Ok, así que tenemos un cambio de estado de gas a líquido. Ok. ¿Cuál sería el signo del delta H y delta S de este proceso? Donde recuerde que tenemos H2O gaseoso pasando a H2O líquido. Ok, pues recuerde, el delta, vamos a pensar en lo que son las partículas en términos de delta H. Si las partículas están bien separadas y las queremos unir, el semestre pasado yo les había dicho que cuando queremos unir dos partículas se tienen que liberar energía para que ese proceso ocurra. Si por el contrario usted quiere separar, normalmente se tiene que aplicar energía para que ese proceso ocurra. Así que el delta H, en este caso, va a ser negativo porque queremos unir las partículas, así que se tiene que liberar el exceso. Imagínense que las partículas así, ellas quieren liberar energía para entonces poderse unir. En términos del delta S, pues estamos en estado gaseoso, vamos a estado líquido, el gas tiene mayor entropía que el líquido, así que vemos que en los productos hay menor entropía, así que va a ser negativo ese cambio en entropía. Recuerde que les había indicado anteriormente que si en los productos hay menor entropía que en los reactivos, el delta S va a ser negativo. Pero si en los productos hay mayor entropía, pues va a ser positivo. En este caso,
Ambos son negativos. El B me está diciendo, este proceso va a ser espontáneo a todas temperaturas, altas temperaturas, bajas temperaturas. ¿Cuándo va a ser espontáneo? Pues viendo los signos que ambos son negativos, podemos decir que va a depender de temperatura, porque ya vimos que si son signos opuestos, o es espontáneo a todas temperaturas o es no espontáneo a todas temperaturas. Y en este caso son signos iguales. Y les dije que si son signos iguales, imagínense el eje de Y y que en ese eje de Y usted piense dónde están los signos, ¿verdad? Si tenemos el eje de Y aquí están los negativos y aquí están los positivos, ¿verdad? Si ambos son signos negativos, es espontáneo a bajas temperaturas. Así que va a ser a bajas temperaturas, ¿verdad? Que este proceso va a ser espontáneo. Y ustedes, ¿verdad? Lo saben. ¿Cómo ustedes lo saben? Porque cuando se condensa agua, cuando estamos bajando temperaturas, el agua no se condensa a temperaturas bien altas, el agua se condensa a temperaturas más bajas, donde se está liberando el calor hacia los alrededores.